Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase del curso Etnobotánica para Todos, usos de las plantas chilenas. Y hoy día en nuestra tercera clase vamos a hablar sobre plantas medicinales y sobre algunas especies con propiedades alucinógenas, ¿ya? Soy Cristian Atala, del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Vamos entonces a comenzar hablando y conversando un poquito sobre plantas medicinales y drogas. Un poco como introducción, cuando hablamos de plantas medicinales, estamos hablando de un aspecto que no tiene que ver con propiedades místicas de las plantas. No estamos hablando de plantas rituales ni plantas que se usan de forma mágica, ¿ya? Sino que estamos hablando de plantas que contienen compuestos químicos que son principios activos y que son los que producen el efecto medicinal. ¿Ya? Estamos hablando de que una planta que tiene un efecto sobre la guata, sobre el estómago, ¿no es cierto? Probablemente tenga una molécula, un compuesto químico que es responsable de esa actividad biológica, de esa propiedad medicinal. A esto se les llama principios activos y se pueden estudiar desde la estructura química. Entonces, hoy día no vamos a hablar de los aspectos mágicos de las plantas, solamente desde la perspectiva de sus propiedades medicinales que están basadas en compuestos químicos. Bueno, muchas plantas tienen propiedades medicinales. La gracia es que son de bajo costo y de pocos efectos secundarios negativos. De hecho, en ambientes rurales, por ejemplo, en lugares donde queda muy lejos un hospital o un consultorio, claramente la primera línea de defensa en la medicina, digamos, es la medicina natural, ¿ya? La medicina con plantas principalmente. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, entre el 70 y 80% de la población mundial usa plantas para tratar enfermedades, ¿ya? Eso es una muy gran cantidad de personas. Y las plantas, además, proveen cerca del 30% de la materia prima para los fármacos. De ejemplo, ¿no es cierto? La aspirina originalmente se obtenía de la corteza del sauce que es del hemisferio norte. ¿Ya? Hoy en día se sintetiza de forma química, pero todavía el 30% de los fármacos provienen de un origen vegetal. ¿De dónde viene esta cosa en las plantas? ¿De dónde vienen estos compuestos? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el metabolismo primario y el metabolismo secundario. Esto puede ser un poco complicado, pero no se preocupen demasiado. Es una cosa como bien general, simplemente para que tengamos una idea. Las plantas crecen, ¿no es cierto? Y ganan carbono, ganan como alimento, ¿no es cierto? Desde la fotosíntesis. Ahí usando energía del sol, el CO2, dióxido de carbono desde la atmósfera, ¿cierto? Y con eso comen, entre comillas. Igual que nosotros nos comemos otra cosa, las plantas comen, ¿no es cierto? Usando el CO2 más la energía lumínica. De todo lo que generan en ese proceso que se llama fotosíntesis, la mayor parte se destina a la mantención de los tejidos que ya hay y al crecimiento, ¿no es cierto? También cicatrización de heridas, etc. A todo eso, a la mantención, al reemplazo de las células que se mueren y al aumento de las células para crecer, a eso se le llama el metabolismo primario, que tiene que ver con mantener la planta viva, ¿cierto? Lo básico, y la estructura de la planta. Todas las moléculas que conforman las paredes, ¿no es cierto? Distintas partes y que permiten el crecimiento. Eso se le llama metabolismo primario. Ahora, una parte de las cosas que se generan con la fotosíntesis tienen un destino alternativo. Como puede ver en esa imagen, ¿no es cierto? Una porción menor se destina a lo que se llama el metabolismo secundario. El metabolismo secundario son una serie de compuestos que no están involucrados directamente con crecimiento y mantención, ¿ya? Y que cumplen otro tipo de funciones y que también comparten una estructura química, ¿no es cierto?, como fundamental, que es de base a carbono.
Y estos metabolitos secundarios funcionan en las plantas como compuestos de defensa. Por ejemplo, los alcaloides son algunos tipos de estos metabolitos secundarios. Defensa contra herbívoros, defensa contra insectos, patógenos, contra enfermedades, comunicación entre plantas, respuestas al ambiente, etc. Y la mayor parte de las propiedades medicinales de las plantas provienen de estos metabolitos secundarios. ¿Cuáles son estos metabolitos secundarios? Seguro que algunos de ustedes pueden haber escuchado algunos de estos, asociados, por ejemplo, al vino, no sé, fenoles, los taninos. Son algunos metabolitos secundarios que la gente escucha cuando hablan de vino, ¿cierto? Pero obviamente en la planta tienen una función distinta, una función biológica. Los alcaloides para defensa, flavonoides, antioxidantes, terpenoides, mucílagos, taninos, saponinas, glicósidos, también funcionan como defensa contra herbívoros, vitaminas y minerales. Todo esto son grupos de compuestos de metabolitos secundarios que están presentes en las plantas y todos estos, algunos de ellos pueden tener propiedades medicinales, ¿ya? De distintos tipos. Hay muchas plantas medicinales por todo el mundo. Algunas son tan cotidianas y comunes como la menta, como la canela, ¿cierto? Como el tilo, como el sauce, etcétera. Y no todas provienen del hemisferio sur ni de Chile. Aquí podemos ver un mapita, no la idea es que simplemente tengan una noción de que hay algunas plantas medicinales que provienen de otras partes del mundo, ¿ya? El eucalipto, por ejemplo, que nosotros usamos para ponemos un tachito con las cápsulas del eucalipto y sale ese olor, ¿no es cierto?, bien aromático que sirve para el resfriado, para, ¿no es cierto?, destapar un poco las narices. Es originario de Australia, ¿ya? Hay algunas plantas medicinales muy populares en todo el mundo, por ejemplo, la menta, la melisa, que es pariente de la menta, el poleo también es pariente de la menta. Son un grupo de plantas que no son originarias de Chile y tienen claramente propiedades para el estómago, etc. Esta que está acá, ¿está? Una pasiflora, y tiene propiedades medicinales como relajante. La gente lo usa para dormir o para relajarse, igual que la melisa. Esto que está acá es aloe vera y también tiene propiedades medicinales como cicatrizante para curar quemaduras, para cicatrices, marcas, heridas, ¿no es cierto? Y tiene uso tópico, es decir, se usa por encima, no se come. Jengibre también tiene algunas propiedades para el resfriado, la lavanda, y aquí tenemos la manzanilla que se usa para el estómago. Estas son algunas plantas que no son chilenas, no son originarias de Chile, pero que tienen estas propiedades medicinales muy ampliamente conocidas. Hablaremos de algunas especies nativas que son muy conocidas y no voy a ahondar mucho en detalle porque es muy probable que las conozcan. Uno es el boldo. El boldo es una planta endémica de Chile, solo se encuentra en Chile, y que las hojas en infusión, o sea, con agua caliente, sirven para el estómago. Lo mismo el bailagüen, también sirve para el hígado. El bailagüen también sirve para los problemas estomacales y es una planta pariente o de familia de las margaritas o de la manzanilla, de la misma familia, y que tiene estas propiedades medicinales. El bailagüen es un arbusto con flores amarillas, bastante conocido, y uno lo puede comprar en las ferias artesanales, lo venden en las herbolarias. El matico, una planta nativa muy interesante. Aquí tenemos esta foto de acá, es un matico. Tiene unas flores amarillas muy bonitas, una hoja verde que por el envés es medio grisáceo, más blanquecino, ¿ya? Y es un excelente cicatrizante. Por lo mismo, tomado en infusión sirve para las úlceras y en uso externo, como emplaste, sirve para las heridas externas y como cicatrizante. Puede usarse también en humanos como también en uso veterinario. Tiene excelente resultado en heridas de perros y gatos, cuando por ejemplo pelean, etcétera. Para curar esa herida, que no se infecten y que cicatricen, se puede usar el matico. Muy bueno. El quillay, hay gente que ya esto más o menos lo conoce porque hay varios productos de cosmética que tienen quillay y las saponinas del quillay sirven, ¿no es cierto? Uno puede hervir la corteza y se puede echar en el pelo y mejora, ¿no es cierto?, el pelo. Otra especie bastante usada que yo he visto en la calle, de la gente que vende hierbas, vende este tipo de plantas, que es la cola de caballo o hierba del platero. El nombre científico es Equisetum.
el género, y funciona como diurético, para eliminar, para orinar más. El pingo pingo es una efedra y sirve como depurativo para los resfríos y como diurético. El género efedra es de donde se extrae la efedrina, que es lo que tiene, por ejemplo, el nastisol y algunos de esos compuestos o remedios que sirven para despejar las vías respiratorias, pero también produce aumento en la frecuencia cardíaca. Entonces hay que tener cuidado con la dosis y con la frecuencia con que se toma, que puede provocar taquicardia en grandes cantidades. ¿Ya? Bueno, y algunas especies menos conocidas. Yo no sé, bueno, obviamente hay gente que puede no conocer estas que están acá, pero es más posible que las encuentren en tiendas de hierbas o en la calle, gente que venda hierbitas. ¿Ya? Estas otras son un poco menos conocidas. Tenemos de algunos otros grupos de plantas también que son menos conocidos en general. Esta planta que está acá con una hoja muy, muy grande, puede medir más de 1 metro esta hoja. El nombre científico es Lophozoria quadripinata y le dicen palmilla. Esta planta en los pecíolos, es decir, los palitos de la hoja y en la base del tallo, tiene unos pelos. Estos pelos pueden usarse aplicados directamente sobre heridas, ¿cierto? Porque tiene propiedades antihemorrágicas y un poco de antibióticas. ¿Ya? Entonces, cuando, no sé, si uno se hace una herida, un corte, se puede aplicar estos pelitos, que es como una especie de pelusa que tiene esta planta, y se la puede aplicar para detener el sangrado y que se cicatrice. Por otro lado, este que está acá se llama Polypodium feuillei, es un helecho que es epífito, es decir, vive sobre los troncos de los árboles, y le dicen lengua de lagarto. Estamos viendo la hoja por la cara de abajo, ¿ya? Y puede usarse como infusión para problemas respiratorios, ¿ya? La lengua de lagarto. Y acá, en el último lugar, aquí en este lado, tenemos el pompón. Son musgos del género Sphagnum que forman turberas. Estos musgos son muy buenos porque tienen propiedades antibióticas. De hecho, me parece, no recuerdo si es la Primera o Segunda Guerra Mundial, creo que es la Primera Guerra Mundial, hubo escasez de antibióticos a nivel mundial, ¿no es cierto? Justamente por la demanda de los heridos por la guerra, y en el hemisferio norte usaron turberas de Sphagnum, parientes de los que están acá, de, por ejemplo, Irlanda y de otras zonas del hemisferio norte, bien al norte, y usaron estos como antibióticos para los heridos que tenían miembros cortados o heridas muy profundas o, digamos, esquirla, etcétera. Entonces, es un excelente antibiótico, el pompón. Ojo que la extracción del pompón en el sur de Chile para su uso como sustrato de plantas como orquídeas, etcétera, está básicamente acabando con el pompón y la extracción en general no es muy sustentable, entonces hay que tener ojo también con su uso porque se está abusando de la extracción de esta planta. Y algunas otras especies también menos conocidas, recuerden que esto es un subconjunto, yo no pretendo hacer una revisión exhaustiva, hay muchísimas plantas, recuerden, 5.500 plantas vasculares, 1.500 briófitas, más o menos. Entonces, esto es una especie de muestriario muy general. Y vamos a ver algunas otras. El espino, la corteza y los frutos se pueden usar para curar heridas. Ya tienen propiedades también cicatrizantes y antibióticas. La araucaria, la resina que se puede obtener del tallo, ¿ya? También tiene propiedades cicatrizantes. Y el piñón también tiene algunas propiedades medicinales. ¿Ya? Algunos también creen que tiene algunas propiedades para favorecer el deseo sexual. ¿Ya? El maqui, que es una planta muy conocida que está en una gran porción del país, las hojas como infusión pueden bajar la fiebre en niños pequeños y también bajar la glicemia, ¿ya? Para personas que tienen estos alzas de glicemia. ¿Ya? La quila, una planta, bueno, hay varias especies, estas son del género Chusquea, ¿ya? Y está el coligüe, está la quila y hay otras especies más, pero en general los tallos, al
al presionarlos sale una especie de jugo, ¿no es cierto?, que tiene látex, ¿ya? Y ese jugo mezclado con agua, aplicado directamente en la boca, sirve para aplacar o disminuir el dolor de muelas, ¿ya? El de la quila. Este que está acá es Eryngium paniculatum y le dicen chupalla. No confundir con una chupalla que está en el sur, que es la fascicularia bicolor, que es una planta epífita que crece sobre los árboles en el bosque templado. Esta nada que ver, esta es una especie que crece en el suelo. Tiene estas hojas con estas como espinitas, pero son de aspecto más terrible porque en realidad no son duras, son blandas, entonces no pincha muy fuerte, ¿ya? No es una planta que sea muy pinchúa. Y produce una inflorescencia al centro que tiene este aspecto, ¿ya? Es un pariente del apio, aunque no lo parezca, y se puede usar como contraveneno a mordeduras de serpiente y picaduras de araña, ¿ya? Y acá también vamos a ver otro que es el tilo, la Moelenbeckia astulata, que esta planta es un arbusto que también puede ser una planta trepadora, ¿ya? Dependiendo de si encuentra o no dónde treparse, puede generarse como un pequeño arbustito, champa, o puede crecer trepando sobre otra. Y este kilo funciona como hipotensor, analgésico y curativo, ¿ya? Vamos a hablar un poquito también sobre algunas especies que tienen propiedades como drogas, ¿ya? Las drogas, como término general, pueden ser antipsicóticas, estimulantes, depresoras y alucinógenas. Las drogas estimulantes, la droga estimulante por excelencia es la cafeína, por ejemplo, o la cocaína. La cafeína nos produce excitación, nos produce alerta, ¿no es cierto? Y por otro lado, las drogas que son depresoras pueden ser, por ejemplo, los barbitúricos, el cloroformo, la morfina, la heroína, ¿ya? Todo ese tipo de drogas, el opio, lo que hacen es lo contrario de la cafeína y la cocaína. Producen una situación como de relajo, una sensación de como tranquilidad, ¿ya? En vez de euforia y exaltación, como los estimulantes, provocan este efecto como de depresor, ¿ya? Tenemos aquí algunas drogas antipsicóticas y aquí algunas drogas alucinógenas, como estas drogas que vienen, la escopolamina o la atropina, ¿ya? De algunas solanáceas. Una cosa que es muy importante comprender es respetar el uso tradicional de las plantas en los pueblos originarios. Hay que hacer una muy notable diferencia entre el uso recreacional de las drogas, que es como generalmente se usan en la cultura occidental, es decir, el consumo del alcohol, el tabaco, la cultura occidental no tiene mayor significado que el placer o un aspecto como social, ¿cierto? Y es muy distinto al uso ritual, religioso o místico, ¿cierto?, que tienen las drogas en contextos de pueblos originarios. El tabaco, por ejemplo, para muchos pueblos originarios de Norteamérica y Centroamérica, no, de Norteamérica, tenía un uso ritual, ¿ya? Y tenía un uso también místico. Nada que ver, ¿cierto?, con el uso del tabaco hoy en día, que es simplemente recreacional. Entonces, y además, nosotros como cultura dominante no podemos emitir juicios respecto a lo que define como bueno o malo otra cultura. Ya es como que, de alguna manera, como para poner un ejemplo, es como que llegaran extraterrestres, ¿no es cierto?, y nos dijeran que el alcohol es malo, así que nadie puede tomar. ¿Por qué? Porque ellos lo dicen, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo. Entonces, hay pueblos originarios que consumen drogas, pero con un sentido totalmente distinto al uso recreacional que generalmente tiene en la cultura occidental. Tomando eso en consideración, en Chile nosotros tenemos plantas alucinógenas también. Esta es la Lobelia tupa, que es el tabaco del diablo. Las hojas se secan y se fuman. Esta planta también tiene propiedades medicinales y esto es bien interesante porque la diferencia entre el uso medicinal, el uso como droga y un veneno, propiamente tal, es simplemente la dosis, ¿ya?
Dosis muy altas del tabaco del diablo pueden provocar vómito y pueden provocar síntomas incluso más graves. Entonces, ojo con la dosis en general para todo, incluso para las cosas medicinales. Un exceso de una cosa medicinal, como les decía, por ejemplo, en el caso del pingo pingo, puede provocar hasta un ataque cardíaco, ¿ya? Entonces, ojo, el tabaco del diablo tiene propiedades medicinales que son, por ejemplo, buenas para el sistema respiratorio. Tiene un alcaloide que se llama lobelina y que ha sido usado, el consumo de esta planta, para gente que es adicta a la nicotina. Es decir, para dejar la adicción a la nicotina han usado esta planta con este otro alcaloide que se llama lobelina, porque tiene un efecto como de, ¿cómo decirlo? Como contrario a la nicotina. Entonces, ayuda a la gente que quiere dejar de fumar. No confundir con una especie que es re parecida, es la Lobelia excelsa, que no tiene estas mismas propiedades alucinógenas porque tiene una mucho menor concentración del alcaloide, ya que esta es más típica un poco más al sur, la otra es más típica de la zona más central, ¿ya? Y por otro lado tenemos el latúe, la Latúa pudiflora, que es una planta de uso mágico en Chiloé, por ejemplo, que está asociada con brujería, con magia, ¿ya? Pero que efectivamente tiene propiedades alucinógenas, el atué, ¿ya? Tiene propiedades alucinógenas y puede llegar a ser venenoso y muy venenoso. Entonces, dependiendo de la dosis también, ¿ya? Entonces hay que tener ojo ahí. Y que por estas mismas propiedades como de ver cosas, etcétera, se le atribuyen estas propiedades mágicas en esta cultura como la chilota, ¿ya? En la mitología chilota. Eso les quería contar la clase de hoy. Hablamos entonces de algunas plantas medicinales y algunas drogas, partiendo de cosas muy generales y también de las que están en Chile. Siempre recordar cuando uno quiere usar alguna planta nativa, es su colecta sustentable o intentar también propagarla por cada uno, ¿no es cierto?, en su casa, porque, un segundo, porque obviamente el consumo indiscriminado y la colecta indiscriminada desde poblaciones naturales puede llevar a desaparecer poblaciones de alguna especie. Entonces, ojo siempre con el uso responsable. Y lo segundo es que las dosis dependen, obviamente, del peso y el metabolismo de cada individuo. Entonces, muy importante tener en consideración las dosis, la cantidad que uno usa de cada planta medicinal, que puede terminar provocando efectos adversos, ¿ya? O sea, muy medicinal que sea, qué sé yo, menta o cualquiera, en exceso puede provocar igual enfermedades, puede provocar malestar, ¿ya? Incluso la muerte. Entonces, ojo con los usos en general, ¿ya? Muchas gracias por escuchar a todos y todas y nos estamos viendo en una próxima clase de este curso de etnobotánica para todos. Adiós.